en el día de hoy es lo que tiene que ver con el transporte en la membrana celular. Y lo primero que vamos a tocar es la estructura y dinámica de la membrana celular. Y en tal sentido, ustedes ya saben que hay una bicapa lipídica. ¿Mm? Todo esto que parece hoy tan conocido, llevó tiempo en realidad a entenderlo, ¿no? O sea, los primeros indicios de que había algo no conductor, en realidad fueron indicios eléctricos, porque se veía que había un material que era como dieléctrico, que lo van a ver en la semana que viene, ¿no? Era como que fuese un capacitor, o sea, algo que era como un dieléctrico, y esos eran los lípidos. Y luego se verificó que había efectivamente lípidos. Esto tiene, aparte de la importancia histórica de que ustedes vean cómo es que va evolucionando el conocimiento humano, de dónde salen las cosas y cómo va a seguir progresando, porque ustedes y yo hoy estamos parados en un punto específico del conocimiento humano. Hoy estamos en la era de la inteligencia artificial, van a venir más cosas, ¿no? Y asimismo ocurrió hace 100 años con esto que les estamos presentando y ha permitido nuevas terapias y nuevas cosas. O sea, que no lo vean como una entelequia tan alejada de la práctica médica. ¿Mm? Porque las membranas celulares básicamente van a ser quienes constituyen eh, un medio de separación de la célula de los medios, pero también de los organelos intracelulares, y vamos a ver todos los mecanismos que hay de pasaje de cosas a través de la membrana celular, cómo se generan las barreras. Eso tiene que ver con el impacto de fármacos, por ejemplo, qué hormonas a veces, si son liposolubles o no, van a poder pasar. Tiene una cantidad de cosas trascendentes en la práctica médica también, ¿entienden? Entonces, el hecho de que sea una bicapa lipídica indica que las cosas que van a poder pasar relativamente fácil, ¿cuáles son? Son cosas liposolubles. ¿Tá? Por ejemplo, una hormona esteroidea, como los estrógenos, testosterona, todas esas son liposolubles y por lo tanto la mayor parte de sus receptores, ¿dónde van a estar? En el medio intracelular. Puede haber receptores en la membrana, pero generalmente van a ser intracelulares. En cambio, una cosa que no sea liposoluble va a tener que tener receptores en la membrana plasmática. Van a ser parte de estas proteínas que van a estar acá. Y aparte, los iones van a poder pasar a algo que sea liposoluble o no. No, no pueden. Es termodinámicamente imposible. ¿Por qué se agrega la bicapa lipídica como algo o como esta forma que vemos acá? Es agua o en realidad una solución electrolítica hacia ambos lados, en el medio intra y extracelular. Entonces, la única forma que tiene es disponer la parte polar de los fosfolípidos, que es esto que vemos acá, hacia ambos lados, y lo hidrofóbico queda en el medio, ¿ven? Que son las olas, que son los ácidos grasos de los fosfolípidos. Entonces, esa es la disposición termodinámica, la única posible con la cual se puede orientar. Queda lo polar hacia afuera y lo otro hacia adentro. Y esto constituyó en el 72 lo que se llamó el modelo del mosaico fluido. Es decir, que la membrana es como un gran mosaico fluido donde hay movimientos de todos los lípidos. O sea, no creamos que los lípidos que están en la membrana están quietos. Hay una extrema movilidad, sobre todo dentro de cada sector de la membrana. Puede haber flexión, como ven, rotación de las colas de los ácidos grasos, y puede ocurrir inclusive el salto de un lado a otro, pero eso es un evento raro. ¿Mm? Hay inclusive
difusión lateral. Y los lípidos influencian a las proteínas que tienen sectores transmembrana, ¿ven? Muchas de ellas, otras no, pero se influencian tanto las proteínas a los lípidos como los lípidos a las proteínas. ¿Sí? Entonces, se influencia la función de ellas. Y obviamente muchas de estas proteínas van a ser vías de pasaje de ¿quiénes? De iones, por ejemplo, los canales iónicos, que es lo que estudiamos nosotros en particular en el laboratorio, y también de transportadores, que es por ahí por donde tiene que pasar. Y eso se constituye en modelos de señalización celular. ¿Tá? Y gracias a eso tenemos la capacidad de los seres multicelulares de tener capacidad de enviar señales y de que si yo tengo algo caliente acá, por ejemplo, venga una señal y me indique lo que ocurre y yo poder obrar al respecto. Lo vamos a entender la semana que viene. Entonces veamos un poco más sobre la composición lipídica de la bicapa en la membrana plasmática. Y como podemos ver, tenemos acá los ácidos grasos y acá lo que tienen que entender fundamentalmente es que los ácidos grasos pueden ser insaturados o saturados. Ustedes van a ver eso en la información nutricional muchas veces. Los que son insaturados, el tema es que se pueden oxidar y cuando se oxidan esos ácidos grasos insaturados, hay quiebres en la membrana que cambian la fluidez de la membrana y ese cambio de la fluidez de la membrana altera las propiedades de las membranas plasmáticas. ¿Tá? Entonces, eso lleva a problemas, ¿sí? Son procesos que se conocen como lipoperoxidación, que los van a ver más adelante en la carrera. Pero ahora lo que tienen que saber es que la constitución básica de un sector de una monocapa lipídica, de uno de los dos lados, es tal que tienen ácido fosfatídico, ¿ven? Que serían el glicerol, que es lo que está acá, con un par de ácidos grasos en la molécula de glicerol, pero en el tercero de los OH, el glicerol viene a ser básicamente 3 carbonos con grupos OH, y hay reacción de los grupos OH, que son alcohol con ácidos grasos acá. Eso es lo que se conoce como una esterificación. Y la tercera esterificación ocurre con el ácido fosfórico, digamos, y queda con un fosfato. Entonces, acá tienen 3 esterificaciones, 2 y otra es con el ácido fosfórico, y esto genera el ácido fosfatídico. Y a este ácido fosfatídico lo que se le agrega es un aminoácido. Fíjense que acá tienen fosfatidilserina. Y acá tienen fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina. Esos son los fosfolípidos que tenemos. Hay otros que son, por ejemplo, la esfingomielina y esfingosina. Y después hay cosas que no son fosfolípidos que también intervienen, que son, por ejemplo, el colesterol. Y el colesterol, fíjense que ya tiene una estructura de aromática y se interpone entre los fosfolípidos. Y es muy interesante cuando ven en esta que está acá, que se organiza en lo que se llama lipid rafts o balsas lipídicas con microdominios. El colesterol serían estas colitas verdes que ven acá. Entonces, la membrana no es homogénea en la composición, es primero que fluida, ¿sí? Hay movimiento continuo de todas las cosas y hay lugares donde cambia la fluidez y la composición, que son los lipid rafts. Y hay también, aparte de estos que tiene acá, hay residuos glucídicos frecuentemente relacionados y eso constituye los gangliósidos y los galactocerebrósidos en relación con estos fosfolípidos. Entonces va a haber una asimetría, es profundamente asimétrica
la composición de las dos monocapas. Tienen aquellos que predominan en el medio externo, que son la fosfatidilcolina, los glicerofosfolípidos, por ejemplo, o glicerofosfolípidos, que son estos que están acá, con residuos glucídicos, importan en el contacto célula-célula. Los esfingolípidos también están más en el medio externo. El colesterol se distribuye en general más en la monocapa externa también. Y en el medio interno están los fosfoinositosis, que hoy sabemos que son centrales para una cantidad de funciones, increíble cantidad de funciones, que en los últimos 15 años se ha visto que son centrales, desde la vasodilatación, una cantidad de cosas, que están saliendo medicamentos relacionados con ellos, que obviamente trasciende a esta altura de la carrera en que están, comentarles, son más bien para cosas de posgrado. Fosfatidilcerina, la fosfatidilcerina también tiene que ver, se altera la disposición, por ejemplo, en el cáncer, en la diabetes, y la fosfatidiletonolamina. Eso para que tengan una idea, todo esto se altera en enfermedades, y por lo tanto se pueden usar como biomarcadores también. Las proteínas de membrana que van a tener asociadas pueden ser transmembrana, y generalmente cuando pasa la membrana se dispone como alfa hélice, ¿ven? Que es esta forma de disponerse la proteína, donde da cierta vuelta y va dejando todo un sector de contacto con el medio hidrofóbico y otro sector interno. Ven acá las alfa hélices. Lo van a estudiar cuando den bioquímica, porque ahora cambió todo. Después pueden tener algunos sectores que se asocien solo a una monocapa y se llaman proteínas periféricas. También puede haber proteínas periféricas que estén unidas solo a los lípidos, y puede haber otras que sean acopladas a otras proteínas de membrana, ¿no? Indirectamente asociadas a la bicapa sería en ese caso, porque está acá la proteína que se asocia con una proteína de la que está en la bicapa. ¿Y qué tipo? Estas proteínas que están acá, desde este punto de vista estructural, pueden ser transportadores, pueden ser proteínas de anclaje del citoesqueleto, pueden ser receptores. Ya les dije que cuando hay hormonas o pueden ser fármacos que actúen a veces sobre esos receptores que no son liposolubles, van a estar ahí. Y pueden ser también enzimas. Y ahí se transmite la información hacia el citosol. O sea que las membranas están cumpliendo un sector central en compartimentalizar la composición de distintos medios. Tanto es así el tema de la compartimentalización de la membrana y la función central, que en muchos programas de astrobiología se busca la existencia de membranas para ver si hay seres vivos en el espacio. Entonces, la membrana, nosotros les hablamos de la membrana plasmática, pero en realidad hay membranas de organelos intracelulares. Y hay todo un continuo que sale desde la membrana nuclear. En la membrana nuclear, el núcleo está con una membrana nuclear envolviéndolo, y ahí hay también almacenamiento de calcio adentro de la membrana nuclear, y desde ahí sale el retículo endoplásmico. Va a haber dos tipos de retículo endoplásmico: el rugoso, cuando tiene la capacidad de asociarse con ribosomas, y eso va a permitir síntesis de proteínas, y lo van a estudiar más adelante en la carrera, y el retículo endoplásmico liso. Luego van a ver el Golgi, y hay todo un sistema, obviamente, de ida de las membranas hacia la plasmática, y también de vuelta, por los procesos de exocitosis y de endocitosis. Y fíjense que están reciclándose continuamente todos estos lípidos una y otra vez, ¿sí?
pero la composición de los lípidos en la bicapa y el pH también va cambiando a lo largo de el viaje entre la membrana plasmática y el núcleo. Fíjense que se va volviendo cada vez más acídico en la medida que nos vamos volviendo más internamente, sobre todo cuando llegamos hasta el lisosoma, ¿no? O sea, acá no, ¿sí? Pero en la vía de vuelta endocítica hasta el lisosoma, fíjense que dentro del lisosoma hay un pH muy acídico. Eso importa porque justamente en los lisosomas se va a producir una degradación importante en los mecanismos de defensa. Van a ver que muchas células del sistema inmunitario tienen muchos lisosomas y tienen estas vías justamente para defensa cuando toman algo extraño, se engulle eso y se degrada dentro de los lisosomas. Y fíjense que acá tenemos, por ejemplo, los fosfoinositosis, que pueden ser algunos, por ejemplo, PIP2, que sería un fosfoinositosis 2. Ese está más presente en la membrana plasmática. Este sería fosfoinositosis 3, o sea que es con 3-fosfato, ¿no? Depende de dónde se encuentre. Ese está más presente a este nivel, o sea, donde estaría el Golgi. Y acá tienen en otra posición, ¿no? Simplemente para mostrarles cómo varía el tipo de fosfolípido a lo largo de los organelos intracelulares. ¿Mm? Ven que no es igual, ¿sí? Y fíjense que el colesterol, en la medida que nos vamos más hacia los organelos intracelulares, ¿qué va pasando con él? Va desapareciendo. Y eso es central porque el hecho de que haya curvaturas bruscas implica, hay una cosa que yo no les voy a dar, que tiene que ver con la biofísica de esto, que es lo que se llama el factor de empaquetamiento fosfolipídico, que tiene que ver con la relación de la cabeza y las colas. Para que pueda doblarse la membrana, ese factor de empaquetamiento tiene que ser tal que permita que la membrana se doble. Si no, no hay esa curvatura que ven acá. ¿Está? Tiene que haber todas estas cosas para que eso pueda ocurrir. Bueno, las funciones de la membrana, hasta ahora vamos bien. ¿Aprendieron algo nuevo? No, nada. Bueno, las funciones de la membrana celular son de que es un límite físico que permite entrada de nutrientes, salida de metabolitos, eliminación de productos de secreción, el reconocimiento celular, ahí los glucolípidos van a ser centrales, recepción y transmisión de señales, ya vimos quiénes aparte están detrás de todas estas cosas, y la regulación de diversas funciones celulares. Recuerden que las células se tienen que duplicar, y cada vez que se duplica una célula, hay que agrandar la membrana celular. ¿Está? Por lo tanto, esto también tiene que estar todo regulado, ¿sí? Si nosotros queremos duplicar una célula, tenemos que tener más área hasta que se divida, ¿sí? O sea, son cosas que uno de repente hasta que se pone a pensar no se da cuenta de todo lo que implica, ¿no? Desde que ustedes fueron un ovocito fecundado por el espermatozoide, la cantidad de veces que hubo que generar membrana para que sean las personitas que están hoy, ¿no? O sea que se habrán generado membrana, ¿está? Y yo también, ¿no? Obviamente. Yo más que ustedes. Bueno, entonces veamos ahora transporte y clasificación de transporte a través de la membrana. Entonces, es central en la membrana el transporte a través de la membrana. ¿Y qué es el transporte a través de la membrana? Es el mecanismo de pasaje de los solutos a través de la misma. Eso es lo que definimos como el transporte a través de la membrana. ¿Sí? Y nosotros lo podemos clasificar en dos grandes tipos, que desde el punto de vista cinético ocurre esa clasificación, y es la velocidad del transporte en función de la concentración de la molécula transportada.
podemos ver que a veces hay una relación lineal, que es la verde, en donde no hay saturación entre la velocidad del transporte y la concentración. Cada vez que yo agrego más concentración, hay más velocidad, siempre. Y otro en donde cuando yo agrego más concentración afuera, llega un momento en que la velocidad satura. Se alcanza una velocidad de saturación, que es lo rojo. En el primer caso, que es lo verde, es un transporte no mediado por proteínas, a través de la bicapa. Porque en ese caso tienen una enorme área de toda la célula y puede pasar a través de toda la bicapa y no hay saturación. ¿Sí? En el otro caso, cuando hay unas pocas proteínas en la membrana plasmática para que pase un determinado soluto, obviamente si ustedes ponen una cantidad grande de soluto para que todas las proteínas que hay para llevar el soluto adentro estén ocupadas, ¿qué va a ocurrir? La saturación. ¿Está? Entonces, el que está en rojo es un transporte mediado por proteínas. Esa es la gran diferencia. O sea, puede pasar las cosas por los lípidos o por las proteínas. ¿Está? El caso que pase por los lípidos no satura y cuando pasa por las proteínas satura. Entonces, la facilidad con que los solutos atraviesan la bicapa lipídica va a depender de diversos factores, como por ejemplo el tamaño, la solubilidad en los lípidos, hay solutos polares y no polares, y hay densidad de carga. La permeabilidad va a ser una propiedad de las membranas celulares, que ahora después vamos a definirlas. ¿Qué es eso de la permeabilidad? Y coeficiente de permeabilidad en particular. Podemos definir a las membranas como impermeables, semipermeables, de permeabilidad selectiva y sin selectividad. Ahora después vamos a definir bien eso. Entonces, siguiendo con este mecanismo de transporte, el no mediado por proteínas a través de la bicapa que no satura, ¿quiénes pasan por ahí? Las sustancias liposolubles pequeñas, no electrolitos. O sea que tienen las moléculas hidrofóbicas, ¿ven? Por ejemplo, los gases, oxígeno, el anhídrido carbónico, el nitrógeno, las hormonas esteroideas, pasan como pedrada, ¿ven? Pero ya las moléculas no cargadas pueden pasar bien, como el agua y la urea. Sin el glicerol también. Pero si ya son polares, pasan menos. El agua, por ejemplo, pasa algo, pero no tanto, y hay algo de rebote, ¿ven? Ya cuando son más grandes, hay también más rebote, y si son iones, no pasan directamente a través de la bicapa. Y acá tienen la velocidad de pasaje a través de la bicapa, solamente a través de la bicapa de cada una de estas. Esto lo tienen en el Bruce Alberts, creo, si lo quieren ver bien después, porque se puede hacer lo que se conoce como un liposoma, donde hay solo una bicapa y se puede medir la permeabilidad de cada una. Entonces, el perfil es lineal con la concentración no satura y vamos a ver que cumplen con lo que se llama ley de Fick, que ahora después vamos a entender qué es. Y se saca que la densidad de flujo, es decir, cuánto pasa de sustancia por unidad de tiempo y unidad de área, eso quiere decir densidad de flujo, es igual a la permeabilidad multiplicada por diferencia de concentración. De tal manera que la permeabilidad implica que cuanto mayor sea la pendiente, mayor es la permeabilidad. ¿Por qué? Porque acá para una determinada diferencia de concentración hay más pasaje por unidad de área y unidad de tiempo. Quiere decir que hay más densidad de flujo que en PB que en PA. Por lo tanto, la B es más permeable que la A. Es obvio que la pendiente de la recta tiene que ver con la capacidad de permear. Ahora vamos a deducir todo eso y sacar que es P
específicamente. ¿Tá? Vamos a hacer una deducción biofísica. Desde el punto de vista termodinámico, este transporte es pasivo, es decir, ocurre a favor de un gradiente termodinámico, ¿sí? O sea que va de donde hay más energía a donde hay menos energía. El transporte mediado por proteínas tiene saturación. O sea, como ven acá, cumple este tipo de función, que es una función de tipo como de fracción de hipérbola, que luego van a ver cuando vean cinética enzimática, que esto se llama una curva micaeliana. Las enzimas tienen lo que se llama una cinética de Michaelis-Menten cuando una enzima agarra un sustrato, forma un complejo enzima-sustrato y luego se separa. Bueno, en este caso es como que el transportador o canal o lo que sea la proteína forma un complejo con eso desde el medio extracelular, supongamos, hasta el medio intracelular y luego lo libera al medio intracelular. ¿Entienden? Hay como un complejo intermedio formado con eso. O si va del medio intracelular al extracelular, se forma un complejo intermedio. Entonces, por eso da esta curva que se llama cinética micaeliana. ¿Quiénes son los que transportan? Pueden ser los canales iónicos, por ahí pueden pasar iones, pueden pasar agua también, pero esos canales se llaman acuaporinas, y el tipo de transporte que hay termodinámicamente es pasivo, o sea que es a favor de la energía. Puede haber transportadores, y ahí pasan iones y pequeñas moléculas, y acá puede ser pasivo, a favor del gradiente de energía, o activo secundario, y no hidrolizan ATP. Y tienen las famosas bombas, que lo deben haber visto en secundaria, donde se transportan iones. Es un transporte activo primario porque hidroliza directamente el ATP. Es decir, lo que ocurre con una bomba, que es lo que está acá, es que hay una hidrólisis del ATP directo por parte de la proteína, y por la hidrólisis del ATP, la energía que tiene eso permite ir contra un gradiente electroquímico. ¿Sí? O sea, si yo tengo que la diferencia de energía de electroquímica que hay entre dos lugares es esto y esto, yo necesito tener una energía para permitirme subir esto de acá hasta acá. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde saco la energía para eso? Hidrolizando el ATP que tiene suficiente energía. Y la bomba lo hace directamente, ¿ven? Por eso se llama transporte activo primario. Y remonta a una cosa contra la energía. ¿Tá? Es como que yo elevase esta cajita para acá arriba. Necesito energía de mi mano para hacerlo. ¿Tá? Esos son los que se llaman las bombas. Están continuamente hidrolizando ATP. ¿Mm? Ahora, en un canal iónico, fíjense que en una bomba hay mucha especificidad, pero es lenta, porque pasan alrededor de 100 iones por segundo. Y se produce en contra del gradiente de energía y necesita hidrolizar. Luego tenemos en el otro extremo, los canales iónicos dijimos que son pasivos y tienen, fíjense que tienen una alta tasa de flujo, ¿no? Pueden pasar 1 millón de iones por segundo. Enorme diferencia. Pero acá, como es pasivo, es como un tubo que cuando se abre, cada vez que se abre, los iones pasan a favor del gradiente, ¿entienden? Vienen de acá arriba, acá abajo. ¿Está? Van a favor del gradiente, entonces se van como pedrada cuando se abre. ¿Mm? Y nos queda discutir el caso del transporte activo secundario. ¿Está? En el caso del transporte activo secundario es aquel que es como un parásito de la bomba. Se aprovecha del gradiente electroquímico que genera la bomba de sodio-potasio, por ejemplo, y entonces ese gradiente de sodio que es artificial generado por la bomba lo utiliza el transporte activo secundario. Un ejemplo que les voy a dar
es De la glucosa. Cuando la glucosa aprovecha el del sodio. muy bien. Vamos a pedir un aplauso para la compañera. Muy bien, exacto. Y no es menor eso que tú dijiste, porque ese transportador activo secundario se llama SGLT y está en células del intestino y hasta los 70 no fue identificado y muchos bebés se morían por diarreas. Y bueno, el gran problema era la deshidratación. Entonces, no fue sino hasta que se dieron cuenta de que había que dar la glucosa con el sodio, porque es un cotransporte de glucosa con sodio lo que ocurre, ¿tá? Porque es un transporte activo secundario. Hay que dar glucosa con sodio porque se cotransporta la glucosa con el sodio hacia adentro, que se terminó el problema de la diarrea. Entonces, el suero glucofisiológico se llama lo que se da en el caso de esas diarreas, ¿sí? Y eso es un transportador activo secundario, porque aprovecha ese sodio que está afuera, depende de la bomba de sodio-potasio que esté alto afuera. Bueno, en la direccionalidad entonces ustedes tienen que puede ser uniport cuando es una sola molécula transportada en una dirección, o transporte cuando son dos moléculas transportadas, o antiport cuando las moléculas se transportan en direcciones diferentes. La bomba de sodio-potasio sería un antiport, por ejemplo, ¿no? Esto de sodio-glucosa sería un cotransporte, ¿ah? Y en el caso de la glucosa, el transportador de glucosa, por ejemplo, el que transporta la glucosa adentro del músculo, que es el que se joroba en la diabetes, el GLUT se llama ese transportador, ese es un uniport. El que transporta la glucosa dentro de los músculos, por ejemplo. Entonces, acá tienen los transportes mediados por proteína que saturan, transporte primario, secundario, antiporte, por ejemplo, acá es muy, muy famoso el transportador sodio-calcio. Este está muy presente en corazón, pero también en otras células. Y este otro es el transportador sodio-hidrogenioso, que este está, por ejemplo, en el estómago. Y eso importa para la acidificación del estómago. Y ustedes toman quizás medicación que inhibe este. ¿Alguien alguna vez tomó omeprazol o esomeprazol? Bueno, esos son inhibidores de esta bomba, de la bomba sodio-hidrogenión. ¿Tá? Para que ustedes vean que estas cosas se usan en la práctica médica. Entonces es para inhibir la acidez. Cuando tienen la acidez, justamente inhiben la bomba esta y ahí se termina. ¿Tá? Bueno, y acá tienen un secundario sin porte, por ejemplo, el de sodio-glucosa, ¿no? Entonces, fíjense cómo va cambiando la velocidad de pasaje. Este es 10 a la 2 iones por segundo, un primario, ¿no? Son 100 iones por segundo. Ya en el secundario son alrededor de 1000 iones por segundo y un canal iónico ya son millones de iones por segundo y este es siempre pasivo. En este caso, acá podemos tener secundarios activos o podemos tener difusión facilitada, que en ese caso es pasivo. Y fíjense que en todos los casos, en los tres casos, siempre hay saturación. Y esta sería la ecuación del flujo en función de la concentración del soluto que se transporta. Cuando vean luego la ecuación de Michaelis y Menten, van a ver que esto viene a ser la actividad enzimática. Es lo mismo, ¿tá? Lo único que en este caso, en lugar de transformar un reactivo en producto, están transportando algo de un lado a otro. Seguramente lo van a estudiar luego en bioquímica. Bueno, pasamos ahora a entender más de base todo esto. Entonces, vamos a ver difusión y movimiento browniano. Estas cosas, estuvo involucrado Einstein en todo esto a principios del siglo XX. Entonces, había un tipo llamado Perrin que estudiaba con un microscopio, puso gránulos de polen en el agua y veía que se movían para todos lados. Decía, pero ¿qué es esto? Esto es rarísimo.
Y entonces empezaron a estudiar por qué es como que hay movimiento en todas las cosas, ¿está? Entonces, ese movimiento que se veía inherente a todo, se le llamó movimiento browniano. ¿Mm? Luego se vio que ese movimiento browniano es una capacidad intrínseca en el universo. ¿Mm? Y tiene que ver con qué cosa. Todos nosotros estamos con movimiento browniano ahora. Nos estamos moviendo. ¿Y eso qué es? ¿Ocurre por qué cosa? Más que energía, ¿qué cosa? Más que el azar, ¿qué cosa? ¿Qué hay? ¿Qué tenemos todos nosotros? Hay un momento en donde no hay movimiento browniano. Cuando morimos. No, también tenés movimiento browniano, aunque te muera. No tenemos corriente eléctrica. También. No tiene nada que ver con la vida o no. ¿Eh? No. Eso constituyó después la tercera ley de la termodinámica que la dijo Enrico Fermi. Hay una cosa que se sacó que es increíble, pero es así, y es que hay un momento en donde se termina todo el movimiento del universo. ¿Cuál es? El cero absoluto. Cuando ustedes llegan a 273 grados bajo cero, no se puede ir más abajo de esa temperatura, no hay movimiento. ¿Está? Por lo tanto, el movimiento browniano está relacionado con la temperatura. ¿Sí? Entonces, cada vez que hay más temperatura, hay más movimiento browniano, que es obviamente al azar. Entonces, lo que se vio es que en una dimensión, el desplazamiento cuadrático medio de estas partículas es igual a 2 por el producto de algo que se denominó coeficiente de difusión y t, que es el tiempo. Esto es en una dimensión. Se logró cuantificar eso con Einstein, y Einstein sacó una ecuación que se llama de Stokes-Einstein, donde dijo que era D, que es el coeficiente de difusión. Y fíjense que es el producto de algo que se llama la constante de Boltzmann por ¿quién está acá? La temperatura. O sea que siempre que haya temperatura, ¿qué hay? Movimiento. No importa que estés vivo o muerto, siempre va a haber movimiento. Y entonces, siempre que haya movimiento de las moléculas, ¿qué va a haber? Un proceso que se denomina difusión. Esa es la base de que exista difusión. ¿Está? Porque al aparecer la temperatura, aparece el coeficiente de difusión. Y fíjense que hay características que tienen que ver con el radio del soluto y la viscosidad que alteran ese coeficiente de difusión, pero lo central físico es la temperatura para que difunda. Eso es lo que marca. ¿Está? No se olviden de eso. Mucho antes de que se supiese todo esto físicamente, que fue a principios del siglo XX, en 1850 en realidad nace la biofísica con un médico alemán llamado Fick. Y lo que dijo Fick fue estudiar la difusión simple y sacó lo que se conoce la primera ley de Fick. Entonces, él decía, bueno, vamos a ver qué ocurre. Yo tengo una determinada concentración en función de la distancia. ¿Mm? Entonces, o sea, en la medida, a esta distancia tengo esta concentración y a esta distancia tengo una concentración mayor, ¿ven? O sea que ocurre en la distancia, lo que va ocurriendo es un gradiente de concentración, ¿sí? Que es lo que llamamos delta C sobre delta X. Hay un gradiente de concentración porque va variando la concentración con la distancia. Entonces, lo que se preguntó es, yo con este gradiente de concentración que hay, ¿puedo predecir cuál va a ser la densidad de flujo? Es decir, la cantidad de moles que va a pasar por unidad de área y unidad de tiempo.
Y la respuesta, ven que acá está, M es la densidad de flujo, moles por unidad de área, por unidad de tiempo, ¿ven? Y la respuesta es que sí podía predecir. La densidad de flujo tiene que ver con el gradiente de concentración, ¿ven? O sea, el delta S sobre delta X, pero lo que él observaba es que los flujos, fíjese de dónde va a ir esta sustancia, supongamos que es no cargada. ¿A dónde tenderá a ir esta por difusión simple? ¿Dónde les parece que por chance tenderá a ir esto? Las partículas estas, ¿dónde tenderán a ir? De derecha a izquierda. Desde donde está más concentrado a donde está menos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea que el flujo en general, ¿en qué sentido se hará? Hacia acá. ¿Entienden? Se da en este sentido. O sea que se da en sentido opuesto. ¿Está? Entonces, por eso le tuvo que poner un signo de menos. ¿Sí? Es opuesto al gradiente de concentración. Y lo que da la igualdad es el coeficiente de difusión. Obviamente, si vamos a sacar las unidades del coeficiente de difusión, es centímetros cuadrados segundo. Esa es la unidad de coeficiente de difusión, que es el mismo de Stokes-Einstein. Y esta es la primera ley de Fick. ¿Sí? Eso indica, esto podría ser en un vaso nomás. No hay membrana, no hay nada. Pero Fick, que obviamente era biofísico y era médico, le importaba, todavía no se sabía nada de las membranas, pero le importaba el pasaje a través de la célula. Entonces, trató de aplicarlo a través de la célula. Obviamente no había ni idea de canales ni de nada, ¿está? Él se preguntaba, bueno, si esto pasase a través de una capa de células, porque él pensaba así en esa época, él decía, bueno, a delta C le puedo llamar como C menos CI y delta X como delta, pero en este caso, que ya sabemos que existe la bicapa lipídica, vamos a llamarle a delta el espesor de la bicapa lipídica y delta C la diferencia de concentraciones en el medio intra y extracelular. Entonces, cuando escribimos la ley de Fick a través de la membrana, se escribe así ahora, ¿ven? Y fíjense que yo este signo de menos lo puedo quitar y tengo que poner ahora CI menos CE acá. Pero sigue siendo un delta C. Solo que cambió la forma en que lo expreso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me queda al final, esto va a ser delta C, ¿sí? Y me va a quedar que M es igual a D, delta C dividido delta. Entonces, la permeabilidad es igual a D dividido delta. Ahora lo vamos a ver un poco mejor. Y fíjense que eso es la P, ¿está? Lo van a poder, si anotan esto y lo ven después en la casa, lo van a poder deducir bien. D dividido delta. ¿Se acuerdan que D era centímetros cuadrados por segundo sus unidades? Y delta va a ser también una unidad de longitud, centímetros, supongamos. Centímetros cuadrados dividido segundo, dividido centímetros, ¿qué le va a quedar? Una unidad de centímetros dividido segundo. ¿Y eso qué es? Distancia dividido tiempo, ¿qué es? Una velocidad. Muy bien, aplausos para el compañero. Ya. Por lo tanto, el coeficiente de permeabilidad que indica la velocidad del pasaje de los distintos solutos a través de la membrana. Y lo pudimos entender gracias a la ley de Fick. ¿Está?
Cuanto más rápido pasa algo a través de la membrana, es más permeable. ¿Entendieron? ¿Puedo pasar esta? Entonces, acá tienen lo anterior, que estaba acá. ¿Ven? Esto que está acá. Puedo poner P acá, en vez de D dividido delta, y acá puedo poner delta C. Entonces me queda M igual P delta C, ¿ven? Y acá está lo que les puse hoy al principio, que les dije que lo iban a entender mejor después. M es igual por P por delta C, M y delta C. Y fíjense que cuando PA es la pendiente de esto, cuando PA es chico, obviamente para un delta C dado hay menos densidad de flujo, y sería el caso de este rojo acá, por ejemplo. Cuando para este, por ejemplo, tengo más densidad de flujo, tengo una flecha mayor. Hay mayor permeabilidad. Hay más velocidad de pasaje para ese soluto que para el otro. ¿Se entendió esto? Ahora hay otra cosa que también hay que tener en cuenta, que es el coeficiente de partición. Porque las sustancias pueden ser liposolubles o no. Entonces hay que agregar lo que se llama K o beta, a veces le llamamos beta, al coeficiente de partición. La concentración dentro de la membrana es igual al coeficiente de partición por la concentración en el medio intra o extracelular. Entonces, en este caso, a la permeabilidad hay que multiplicarla por ese coeficiente de partición. Entonces, fíjense que esta es la concentración en el medio intra o extracelular y esta es la concentración en la membrana. Si el compuesto es hidrosoluble, el coeficiente de partición es tal que hay poca solubilidad en medio lipídico y por lo tanto baja la concentración y el gradiente se produce acá así. Si el compuesto es liposoluble, aumenta la concentración en la membrana y se produce el gradiente así. Acá tienen el K, como pueden ver en un compuesto hidrosoluble, K es menor que 1, y en un compuesto liposoluble, K, ¿cómo va a ser? Mayor que 1. Porque K es básicamente la concentración en la membrana dividido la concentración en el medio de solución. O sea que hay que considerar el coeficiente de partición siempre. ¿Está? Por todo lo que les decía de las hormonas liposolubles, etc. ¿Van entendiendo por ahora? Lo último de la repaso de la primera clase tiene que ver con la segunda ley de Fick. Y esta segunda ley de Fick, que se dio cuenta él, es que el desplazamiento cuadrático medio es igual a 2 de t en una dimensión. Cuando uno echa algo en el medio de un vaso, al principio está todo concentrado ahí, pero luego que pasa cierto tiempo, se desplaza y queda así. Y cuando pasa más tiempo queda así y al final todo va a quedar a una misma concentración. ¿Tá? Es la deducción de cómo es que se va aplanando todo lo que echamos al principio en un sector. ¿Sí? ¿Cómo es que se produce todo ese aplanamiento? Obviamente que acá hay matemática compleja alrededor y no les vamos a dar más que la idea de lo que es la segunda ley de Fick. ¿Tá? Simplemente para que sepan de que se puede deducir cómo es que se va produciendo el aplanamiento de todo eso. Veamos ahora entonces ósmosis y presión osmótica. En forma intuitiva tiene que ver con la capacidad de captar agua por una solución. Es lo que se llama una propiedad coligativa, o sea que depende del número de partículas presentes en la solución. Hay otras propiedades coligativas, ¿saben cuál? El descenso crioscópico, es decir, la temperatura en que se congela, es otra propiedad coligativa. El punto de ebullición es otra propiedad coligativa. Dependen no de la especie, sino que del número de partículas. Y en el caso de ósmosis, sale la ley de Van Hoff modificada, pi igual RTC, para calcular lo que denominamos presión osmótica, siempre y cuando se
esté bastante diluida. Y es la concentración molar de partículas. R es la constante universal de los gases y T la temperatura absoluta. Y acá les voy a explicar una cosa que no se van a olvidar más de ósmosis, porque tiene que ver totalmente con lo que ya vimos. Ahora después vamos a ver eso. La molaridad es el número de moles por volumen de solución, ¿no? Cuando el soluto no se disocia, la molaridad y la osmolaridad son numéricamente iguales. Por ejemplo, si tenemos 1 molar de glucosa, sería una solución 1 osmolar. Una solución 1 molar de cloruro de sodio, como el cloruro de sodio se disocia en 2 y es igual a 2, es una solución 2 osmolar. Los organismos deben conservar la temperatura y también deben conservar la presión osmótica. ¿Tá? Nosotros, por ejemplo, si a ustedes tienen que darle el suero a una persona, ¿cuánto tenemos nosotros de osmolaridad en la sangre? Ustedes no pueden dar una osmolaridad distinta. ¿Cuánto es la osmolaridad nuestra? 28 y Es 300 miliosmolar. Anda entre 300 y 340 miliosmolar. Eso es lo normal. ¿Tá? Si no, van a ver después qué pasa si no le encajan lo adecuado. ¿Tá? Y la osmolaridad del agua salada en general anda por 600 miliosmolar. ¿Tá? Eso tiene importancia por si alguien se ahoga en agua salada, ¿no? Y en agua dulce, obviamente, que es menos que eso. ¿Tá? Eso por el caso de los ahogamientos. Fíjense la cantidad de connotaciones que hay. Acá viene esto, y ahora después les voy a decir el tema central para que no se olviden, que les dije que hay un truco para no olvidarse jamás de lo que es la osmolaridad, que tiene que ver con Fick también. ¿Tá? Entonces, fíjense que acá hay 2 compartimentos, acá está tabicado, y hay distinta altura de agua en los dos. Entonces, este se dice que tiene mayor presión hidrostática que este, que se nota como P1 mayor que P2. Si uno rompe el tabique, ¿qué va a ocurrir? Pasa agua del 1 al 2. O sea que lo que dirige cuando no hay ningún soluto presente y solo hay una columna de agua, es la presión hidrostática dirige el flujo de agua. Se produce flujo de agua desde donde la presión es mayor hacia donde la P es menor hasta que se igualan, ¿no? Esto es lo que comanda el flujo. ¿Tá? O sea que una de las cosas para comandar el flujo de agua a través de las membranas es la presión hidrostática. ¿Sí? Y lo estamos viendo acá. Ahora, si suponemos que está toda la misma gravedad y están todos en el mismo lugar, ¿no? En este caso, tenemos ahora un soluto con una membrana semipermeable y colocamos esto así. Lo que ocurre cuando colocamos los medios 1 y 2 es que se va a producir un pasaje de agua desde este lugar a este otro, donde la presión osmótica es menor hacia donde la presión osmótica es mayor, hasta que se iguala la presión osmótica en ambos lados. ¿Por qué? Vamos a entender esto desde el punto de vista que yo les dije que no se deben olvidar jamás. Piensen ahora al revés. Piensen que el soluto viene a ser como el agua y el agua viene a ser como el soluto. ¿Dónde hay más agua concentrada? ¿Acá o acá? En el 2 hay más agua, ¿no es? Si miramos esto desde el punto de vista de Fick. Entonces, si el 2 tiene más agua respecto al 1, va a tener que haber una difusión del 2 al 1, mirándolo desde el punto de vista de Fick. Entonces, ósmosis es todos los fenómenos de Fick aplicados desde el punto de vista del agua. Nada más que eso. ¿Tá? O sea que el agua pasa desde donde está más concentrada
a donde está menos concentrada, simplemente eso, ¿está? Por una membrana semipermeable. Entonces pasa y tiende a equilibrar las dos cosas. Entonces, fíjense que uno tiene que considerar ambas cosas, la diferencia de presión hidrostática y la diferencia de presión osmótica. Entonces, para considerar el flujo, tiene que tener una constante L más la diferencia de presión hidrostática menos la diferencia de presión osmótica. Y esta es la ecuación del flujo de agua a través de una membrana semipermeable. Pero hay una última cosa que hay que tener en cuenta, que es que hay un factor sigma, que es como una especie de coeficiente de reflexión, que es como un espejo, ¿ven? Que tiene que ver ese coeficiente de reflexión sigma que multiplica a la presión osmótica, porque tiene permeabilidad selectiva. Sigma es igual a 1 si la membrana es impermeable al soluto. ¿Está? Si la membrana es totalmente impermeable al soluto, va a pasar solo el agua. Por lo tanto, se ejerce totalmente la presión osmótica. En ese caso, sigma es igual a 1. Y sigma es igual a 0 si la membrana es tan permeable al soluto como al agua, es decir, pasa tanto soluto como agua. Es el caso, por ejemplo, la urea, por ejemplo, es muy permeable como el agua. ¿Entienden? Entonces, no ejerce tanta capacidad osmótica como otras cosas. ¿Sí? Por lo tanto, hay que tener en cuenta este coeficiente de reflexión que varía entre 0 y 1 y que multiplica a sigma. Entonces, acá está lo que tiene que tener en cuenta un glóbulo rojo si está en una solución hipotónica, ¿sí? Es decir, que afuera hay menos tonicidad que en el glóbulo rojo, tiende a ganar líquido, el agua tiende a entrar hasta que se hincha y revienta. ¿Está? Eso puede ocurrir, por ejemplo, si ustedes tienen una deshidratación hipotónica, a ver, ocurren esas cosas, ¿está? Puede ocurrir por fallas renales o porque de repente andan en el desierto y toman mucha agua y pasan ese tipo de cosas, ¿está? Hay a veces deshidrataciones hipertónicas. También ocurren a veces hiperhidrataciones de un tipo u otro. Cuando es hipertónico pasa al revés. Tiene que salir agua del glóbulo rojo, entonces estos se contraen, ¿ven? Y cuando es todo en medio isotónico, es decir, es la misma osmolaridad, es cuando ustedes dan un suero glucofisiológico isotónico, no pasa nada porque tiene la misma osmolaridad. Entonces, siempre que den un suero, ¿cómo debe ser la osmolaridad? Isotónica, ¿tá? Si no tienen estos riesgos por los glóbulos rojos. Y acuérdense que hay ¿cuántos glóbulos rojos circulando? Hay muchos, 5 millones, ¿tá? Las membranas biológicas son muy extensibles y muy permeables al agua, ¿tá? Acuérdense de esas dos cosas. Y respecto al transporte de agua, generalmente lo que se vio es que por la bicapa pasa poco. El agua puede pasar por la bicapa lipídica en menor grado, pero pasa sobre todo, se descubrió, por los canales de agua. Y esto fue una discusión muy intensa en los años 80, y eso es lo que se acompaña de cambios en el volumen celular. La persona que más insistió en esto y que era tildada como que fantasiosa, que es un gran tipo, lo conozco personalmente, se llama Peter Agre y recibió el premio Nobel en 2002 por descubrir los canales de agua. Los canales de agua son tetrámeros, y cada uno de los monómeros tiene estos aminoácidos, que es por ahí por donde pasa el agua. Y eso se llama acuaporinas. Lo interesante es que por las acuaporinas también pueden pasar cantidad de tóxicos. Y obviamente también están presentes en numerosas plantas, por lo cual también ahí se pueden concentrar en los alimentos que comemos numerosos tóxicos. Bueno, y en lo que queda de la clase vamos a ver, hasta ahora bien esto, ¿no? ¿Les entendieron más? Vamos a ver ahora de equilibrio electroquímico
que es la otra clase, y terminamos, ¿está? ¿Están muy cansados? Bueno, la otra va a ser, la otra yo no sé cómo voy a hacer porque es peor que esta. Diferencias en iones en medio intra y extracelular. Ustedes deberían tener en realidad dos instancias de estas, pero bueno, se hizo que fuese una instancia y quedó así. Fíjense, ¿tienen preguntas de lo anterior o no? Antes. Cuando dijiste membranas distensibles y la otra palabra que dijiste, ¿cuál era? Las membranas son muy extensibles y muy permeables al agua. Gracias. ¿Sí? Porque siempre hay canales de agua. Fíjense, canales de agua, por ejemplo, ¿dónde están? En gran medida. ¿Qué órgano del cuerpo está tapado de canales de agua? ¿Dónde tiene que haber mucha cosa de agua, mucho transporte? En los... ¡Aplauso! Exactamente. Entonces, ahí justamente hay una enorme regulación en los túbulos colectores en el riñón. No se olviden que está lleno de canales de agua. ¿Está? Es más, ahí fue donde se descubrió, donde trabajaba Peter Agre, era en riñón. ¿Mm? Y está lleno de canales de agua ahí. Bueno, veamos ahora entonces estos que son conceptos muy importantes de entender. ¿Pregunta? Dale. Buena pregunta. Sí, J con una raya arriba se puede usar también, sí. Pero J solo no. J solo es mole segundo. Cuando le pones la raya es con área. Nosotros por eso, para evitar confusión, preferimos ponerle M. ¿Está? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Entonces empezamos con esta partecita. Esta parte es sencilla, no se asusten, ¿está? Puede ser intimidante, pero no, es bien fácil. Voy a tratar de decirles las cosas centrales rápidamente. La membrana celular va a separar medios que tienen muchas diferencias físico-químicas que se traducen diferencias en la composición iónica también. Fíjense que nosotros venimos del agua de mar, por lo tanto, el medio intersticial, ¿cómo va a tener el sodio? Yo les dije cuánto era la osmolaridad del agua de mar, era 600 milimol, osmolar, ¿no? Miliosmolar. Fíjense que con la evolución bajó, pero quedó en 145 miliosmolar el sodio en el medio extracelular. El sodio es alto porque venimos del mar. Entonces, como resultado, el medio intersticial, intracelular y toda la sangre y todo eso, tiene que tener sodio elevado. ¿Está? Pero lo que hay adentro de la célula, ¿qué es lo que tiene elevado? No es el sodio. ¿Ven? El sodio está elevado afuera. Lo que tiene elevado es el potasio. Es bien diferente. ¿Sí? Y el cloruro acompaña un poco a lo del sodio. Entonces, hay una diferencia de los iones. Y vamos a tratar de entender por qué ocurren esas diferencias y cómo eso nos prepara para una cantidad de respuestas. ¿Sí? Y entender por qué ocurre lo del potencial de reposo, básicamente. O sea que normalmente la vida no es que haya equilibrio, sino que lo que ocurre es que hay un estado estacionario de estas concentraciones de estos iones. Entonces, para poder entender todo eso, tenemos que definir lo que se conoce como potencial electroquímico. El potencial electroquímico, básicamente, acá voy a ir un poquito más rápido a una cosa que tengo acá. Esta chanchada se la hice ayer de noche, y esto es la energía por mol. ¿Tá? Eso es lo que define el potencial electroquímico para un ion C. O sea que es energía el potencial electroquímico. Energía por mol. Entonces, si se trata de un ion, este potencial electroquímico va a ser igual al potencial electroquímico estándar para el ion C, más un término químico que tiene que ver con la concentración de partículas y la capacidad difusiva,
más un término eléctrico que tiene que ver con la carga por el voltaje, que es ZFB. Y ahora sí volvemos a lo anterior. Y esto es entonces el potencial electroquímico, ¿ven? Por eso es que esto se expresa así. Porque es la energía por unidad de mol de cada ion. Hay energía relacionada a componentes químicos y a componentes eléctricos. Entonces, esto es el potencial electroquímico estándar para una concentración de 1 molar y voltaje 0. R es la constante de los gases, este es el valor. T la temperatura absoluta en grado Kelvin. Z es la carga del ion. La constante de Faraday es F, 96.500. Es la carga de 1 mol de electrones o de iones monovalentes. Y en general viene a ser julio por mol, o sea, energía por mol. Como yo les puse G, que es la energía libre de Gibbs, por mol. Eso es el potencial electroquímico. Entonces, el flujo de los iones estos que estaban acá a través de la membrana y el pasaje, anteriormente estudiamos todo el pasaje a través de la bicapa, ahora vamos a estudiar el pasaje a través de los iones, a través de los canales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que gobierna eso? Es el potencial electroquímico. Entonces, solo va a existir flujo neto desde un compartimento 1 hacia el 2 si para este soluto se cumple que el potencial electroquímico para el ion en el C en el compartimento 1 es mayor que en el compartimento 2, porque tiene más energía. Es obvio que donde tengo más energía, vengo donde tengo menos. Y recuerden que el potencial electroquímico define energía en cierta medida, por lo que les dije hace un momento. ¿Y hasta cuándo va a pasar? Hasta que se iguala el potencial electroquímico en los dos lugares. Cuando se iguala el potencial electroquímico del ion en los dos lugares, se produce el equilibrio electroquímico, que es también un equilibrio termodinámico, porque la energía va a ser igual también en los dos lugares para ese ion, ¿no? Entonces, si eso es así, yo voy a poder igualar esto para el compartimento 1 y el compartimento 2. ¿Sí? Como es el potencial electroquímico estándar, está en los dos, es igual, lo puedo eliminar y me quedo con esto así. Yo podría igualar esto y me queda eso. Fíjense que si no hay carga para el ion dado, me queda igualar esto, RT logaritmo neperiano C1 y RT logaritmo neperiano C2. No, si no hay carga. Z igual 0. Ahora, si hay carga del ion, me queda esto y yo tengo que separar por un lado el voltaje y por otro la concentración. ¿Sí? Para ese caso, acá tienen toda la deducción. Esto, como les dije, es el estándar y lo puedo eliminar. Me queda esto, que era lo que estábamos. Yo paso a ZF por voltaje para este lado. Esto es voltaje, ¿no? Y acá me queda RT logaritmo neperiano de S2 menos logaritmo neperiano de S1. ZF por la diferencia de voltaje. Esto por propiedades de los logaritmos es lo mismo que cociente. Y esto viene a ser la diferencia de potencial entre 1 y 2, ¿ven? Entre los compartimentos. Y me queda que el potencial de equilibrio electroquímico, hay una diferencia de potencial para estas concentraciones que yo tengo, para las cuales el ion está en equilibrio electroquímico. A ese potencial le denomino potencial de equilibrio electroquímico. ¿Está? Eso es muy importante. Y esto es lo que se llama ley de Nernst o ecuación de Nernst. ¿Sí? Porque implica que si yo para un ion mido las concentraciones a ambos lados, ¿sí? Y luego mido el voltaje a través de la membrana a ambos lados, y me da que el voltaje es igual a lo que predice la ecuación de la ley de Nernst, ¿cómo está ese ion? ¿Estaría en equilibrio y habrá flujo del ion o no? No. No. ¿Sí? En cambio, si está separado,
del equilibrio electroquímico, si yo abro los canales, ¿va a haber flujo o no? Sí. ¿Está? ¿Entienden? Es central eso. ¿Está? Siempre que esté separado del equilibrio electroquímico, voy a tener flujos iónicos cada vez que se abran los canales. ¿Está? Entonces, miren ahora qué interesante esto. Vamos a seguir. Bueno, esta es la ecuación de Nernst. Ya lo vimos. Esto. Fíjense que si yo aplico esto para el caso de las concentraciones que vimos al principio, fíjense que para el potasio yo tenía 4 y 155, ¿no? Eso, para que vean, voy a volver a la cosa del principio, que era esta. Esto es 4, vamos a aplicar esto, ¿no? 4 y 150. ¿Ven estas concentraciones? Vamos a aplicar y vamos a ver cuánto es el potencial de equilibrio electroquímico para cada uno de estos valores, ¿está? Por ley de Nernst. ¿Está? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para el potasio, aplico la ley de Nernst y me da que es menos 92 milivoltios lo habitual. Para el cloruro es alrededor de menos 87. Pero para el sodio es más 63 milivoltios. Quiere decir que al potencial de reposo, yo estoy más cerca del potencial de equilibrio electroquímico de ¿quiénes? ¿De qué iones estoy más cerca? El potencial de reposo, ¿cómo es? Negativo. Por lo tanto, ¿estoy cerca del potencial de equilibrio electroquímico del sodio o no? No, estoy lejos. ¿Está? Quiere decir que el hecho de que tengamos un potencial de reposo es porque hay alta permeabilidad ¿a quién? Al potasio. ¿Está? Y en segunda consecuencia viene de arrastre el cloruro. ¿Está? Que también pasa. Pero el detonante sobre todo es el potasio. Sin embargo, no se alcanza el equilibrio con el potasio, porque el potencial de reposo es más positivo que menos 92 en general. ¿Está? Pero esa es la gran consecuencia de la evolución. Tenemos potencial de reposo negativo en todas nuestras células porque hay alta permeabilidad al potasio y es porque hay un canal que se llama 2TM o rectificador entrante que está en prácticamente todas las células del cuerpo, que está siempre abierto. Y entonces eso hace que haya una alta permeabilidad al potasio. ¿Sí? Entonces, como vamos a ver, el potencial de reposo en realidad es un estado estacionario entre la entrada de potasio por esos canales, ¿sí? Que es muy alta. Hay una pequeña entrada de sodio, muy poco por algunos canales de sodio, pero muy poquito, y está separando todo del equilibrio la bomba de sodio-potasio también. Entonces, estas tres cosas, estos tres flujos, están en lo que se llama un estado estacionario. No cambian las concentraciones esas que vimos, las tenemos más o menos constantes, de tal manera que la permeabilidad del potasio es mucho mayor que la permeabilidad del sodio y el potencial de membrana tiende al potencial de equilibrio del potasio. ¿Sí? Entonces, se da eso habitualmente en las células. Y ahora vamos a tratar de entender por qué se da eso y por qué es una necesidad. Entonces, acá tenemos estos valores y acá tenemos la ley de Nernst. X es el ion en cuestión, que podría ser cualquiera de estos. Y entonces podemos también hacer una ecuación que se llama de Goldman, Hawking y Katz, donde podemos poner la permeabilidad para cada una de las especies iónicas y la concentración en el medio intra o extracelular. ¿Ven? Tenemos todas. Y podemos, en lugar de hablar de las permeabilidades, también hacerlo con las conductancias, que es parecido a la permeabilidad. Entonces, esto que es la ecuación de Goldman, Hawking y Katz, me indica que el potencial de la membrana
va a seguir, fíjense que si la membrana es muy permeable al potasio en comparación con el sodio y el cloruro, me tiendo a acercar ¿a dónde? Al potencial de equilibrio electroquímico de ¿quién? Esto tiende a ser parecido a esto solo para el potasio. ¿Y quién es ese? ¿El potencial de equilibrio electroquímico de quién? Del. Si solamente existe este término, esto viene a ser como la ley de Nernst ¿para quién? Para el potasio. Y si ahora abro los canales de sodio de golpe, que son distintos, la permeabilidad va distinta que los del potasio, y apago, y esto todo queda prácticamente, no hay permeabilidad de esto en comparación con lo del sodio. ¿A dónde se me tiende a ir el potencial de membrana? Dice esto. Me tiendo a ir hacia el potencial de equilibrio electroquímico del sodio. Entonces, el potencial de membrana ahí va a ascender y se va a depolarizar la membrana. Entonces, esto es la base de la excitabilidad y la base de que exista el potencial de acción. Hay vías separadas para el sodio y el potasio, y cuando abro bruscamente la permeabilidad del sodio, se dispara la permeabilidad al sodio que tiende a ir hacia más 63. Y entonces, de esa manera, se despolariza la membrana. ¿Sí? Pero como después van a ver que los canales de sodio se inactivan y se apagan, y se retoma la permeabilidad del potasio, entonces, luego que se apaga toda esa permeabilidad del sodio, ¿a dónde vuelve? Si de nuevo queda reina la permeabilidad del potasio, vuelvo a el potencial de equilibrio electroquímico del sodio. Por lo tanto, hago una figura que es así, que es como una espiga de potencial de acción. ¿Se entiende? Y por eso tenemos esas ondas de potencial de acción. Entonces, en esta ecuación está resumido el todo del potencial de acción. Y está resumido todo. Esta ecuación fue hecha en el año 49, 1949, por Goldman, Hawking y Katz, y trataron de resumir todo esto. Y luego se hizo un análogo eléctrico para explicarlo con conductancias, asumiendo las ramas de sodio y de potasio en cada uno de ellos. ¿Está? Les voy a explicar lo de la conductancia después, no hoy. Fíjense que la permeabilidad al potasio en relación con la del sodio y la del cloruro es, uno es la del potasio, si uno es la del potasio, la del sodio es 0,04 y la del cloruro es 0,05. Y esto fue probado experimentalmente por Cole y Curtis. Todos estos experimentos se hicieron entre los años 35 y 50. Esto es lo que si uno cambia la concentración externa de potasio, y esto es lo que predice la línea, es lo que predice la teoría, ¿sí? Esto sería con otra concentración y otra relación de potasio con sodio y cloruro. Y los puntos es lo que encontraron experimentalmente. Entonces, lo que encontraron experimentalmente indica que hay una permeabilidad al potasio mucho mayor que el sodio y mucho mayor que el cloruro. ¿Sí? Fíjense cómo los puntos se ajustan más o menos a esta relación de permeabilidades. ¿Sí? Pero el ajuste tampoco es 100% satisfactorio. Quiere decir que hay un fenómeno extra que no es pasivo, porque acá esto está considerando fenómenos pasivos, pero más bien considera los flujos en general, ¿no? Y ajustas a esto. Estos son los puntos experimentales, ¿ven? Que lograron. Y fíjense que el ajuste es bastante bueno, ¿no? Con todo. Y lo que se descubrió en los años 50, aplicando el veneno que usaban los indios en el Amazonas, que tenía una cosa que llamaba guabaína, se inhibió la ATPasa de Scow. Se llamaba Scow, el tipo que hizo estos
experimentos, y así fue como se descubrió la sodio-potasio ATPasa. Entonces, esto es la bomba de sodio-potasio. O sea, hidroliza ATP, de ATP paso a ADP, fosfato inorgánico, y entonces bombeo 3 sodios hacia afuera y 2 potasios hacia adentro. Fíjense que de la energía del ATP, que se pasa a ser ADP más fosfato, paso a tener 3 sodios hacia afuera, que estaban adentro, pasan a estar afuera, esos 3 sodios, ¿ven? Y 2 potasios que estaban afuera, pasan a estar adentro. Entonces, para mantener el estado estacionario y alejarme del equilibrio del potasio, porque si yo llego al equilibrio del potasio, ¿qué pasa? ¿Hay capacidad de hacer gasto energético? Si estoy en el equilibrio, ¿tengo capacidad de gastar energía o algo? No, implico el equilibrio que implica muerte. ¿Tá? Entonces yo tengo que apartarme del equilibrio. Entonces, para apartarme del equilibrio necesito, sí, constancia de las concentraciones. Eso lo logro con un estado estacionario y un consumo constante de energía. Para eso necesito gastar ATP continuamente por la bomba de sodio-potasio. Por eso la vida implica que continuamente estemos gastando ATP con nuestras bombitas, haciendo este tipo de procedimiento. Mientras estamos hablando, estamos sentaditos ahora, tomando matecito, lo que sea, estamos gastando, nuestras bombitas están con todo, ¿está? Bueno, y necesita magnesio para funcionar, ¿ven? ¿Está? Fíjense que en los derivados de los digitálicos, que se usaron mucho tiempo para tratar la insuficiencia cardíaca, son inhibidores de la bomba de sodio-potasio, y entonces quedaba alto sodio en el medio intracelular, y de esa forma uno podía llegar a aumentar el calcio, porque se favorecía un modo inverso de trabajo del intercambiador sodio-calcio, se ponía calcio y entonces aumentaba el inotropismo cardíaco. Para comentarles que esta inhibición de la bomba tuvo usos terapéuticos durante muchos años para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Hoy yo no sé si se está dando porque la diferencia entre el rango terapéutico y el rango tóxico es pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Acá viene una cosa interesante y ya estamos por terminar. ¿Qué pasa? Quedan 4 slides, 3, ¿está? ¿Qué pasa si se alcanzase el equilibrio termodinámico para el potasio? Se alcanzaría una cosa que se llama el equilibrio de Gibbs-Donan. ¿Qué es el equilibrio de Gibbs-Donan? ¿Y por qué no se puede alcanzar? ¿Está? Y por eso necesitamos la bomba. Porque si se alcanza el equilibrio de Gibbs-Donan, ¿está? Ahora vamos a ver por qué. Entonces, este equilibrio de Gibbs-Donan se da porque presenta algunas características en el medio intracelular. Presenta proteínas que van a estar atrapadas en el medio intracelular, macromoléculas impermeantes a las membranas celulares, que van a tener carga eléctrica negativa a pH fisiológica, con un medio intracelular que presenta aniones no difusibles. Esto como punto 1. Y va a haber también, como punto 2, iones inorgánicos pequeños difusibles a través de las membranas celulares. Algunos principios físico-químicos que lo van a regir es que va a tener que haber electroneutralidad en ambos lados y un equilibrio electroquímico de los solutos libremente permeables que tiende a alcanzarse a ambos lados. En esos casos se alcanza el equilibrio de Gibbs-Donan. Ocurriría cuando ustedes inhiben la bomba de sodio-potasio, por ejemplo. Entonces, fíjense que en este caso tenemos, supongamos, 2 compartimentos con los aniones no difusibles. Acá están las proteínas cargadas negativamente
acá tienen los aniones y acá tienen los cationes, ¿no? Entonces, proteínas cargadas negativamente, pasan los aniones y pasan algo los cationes. P es el anión no difusible, CI igual CE. La electroneutralidad quiere decir que CI es igual a ZP más AI, ¿no? O sea, las cargas positivas del medio intracelular son las cargas negativas que tienen las proteínas más la concentración del anión intracelular. Y AE es igual a C porque no hay proteínas acá. Y se va a alcanzar el equilibrio termodinámico. La presencia de aniones difusibles en el medio intracelular y la necesidad de que se cumplan los principios físico-químicos mencionados determina que los iones pequeños difundan a través de la membrana celular, determinando un aumento en la concentración de soluto y de la molaridad intracelular con entrada de agua y lisis celular. Les voy a explicar qué quiere decir esto. Fíjense que acá AE es igual a CE y acá AI tiene que ser menor que CI. ¿Por qué? Porque está ZP. Quiere decir que esto es mayor que esto. ¿Está? Entonces, va a ocurrir una entrada de agua con el pasaje de este que está acá. Cuando entre ahí y entre algo de C, esto lleva a un desequilibrio osmótico y va a haber también un flujo de agua. ¿Entienden? Entonces, se alcanza el equilibrio desde el punto de vista termodinámico, pero ese equilibrio desde el punto de vista termodinámico para el potasio, que sería el equilibrio de Gibbs-Donan, desde el punto de vista osmótico, ¿cómo es? Porque ustedes meten una cantidad de agua acá. ¿Qué generan desde el punto de vista osmótico si acá entró agua? Diferencia de presión osmótica. ¿Va a haber equilibrio osmótico o no? No, no hay equilibrio osmótico. Entonces, hay equilibrio termodinámico, pero no osmótico. Entonces, es lo que se conoce en físico-química como un equilibrio inestable. El equilibrio de Gibbs-Donan es un equilibrio inestable. Es, por un lado, está ok desde el punto de vista termodinámico, pero no está ok desde el punto de vista osmótico. Entonces, eso va a hacer que tienda a entrar más soluto por el desequilibrio osmótico que hay. ¿Entienden? Como queda hipotónico, va a pasar más soluto de nuevo. Cuando llegue a equilibrarse otra vez todo con el soluto, ¿qué va a pasar de nuevo desde el punto de vista osmótico? Va a haber un desequilibrio osmótico otra vez. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? Va a tener que volver a entrar, ¿no? Entonces sigo con ese ciclo vicioso, donde entra agua continuamente. Y al final, ¿qué va a pasar con las células? Se produciría lisis celular. Entonces, ¿el equilibrio de Gibbs-Donan es viable que se alcance? No. Por lo tanto, no sirve a las células alcanzar el equilibrio de Gibbs-Donan porque es la semilla de la muerte. ¿Está? Entonces hay que apartarnos del equilibrio del potasio por este problema de este círculo vicioso. Y entonces, ¿quién aparece para que se evite eso? La bomba de sodio-potasio, ¿ven? Entonces, hay un problema osmótico, ¿ven? El equilibrio de iones difusibles lleva a un desequilibrio osmótico, aumento del volumen celular, y al final se produciría el estallido. Por esto que yo les comenté, que es lo que ocurre continuamente. ¿Sí? Y el potencial de reposo resulta de una solución al problema osmótico generándose un estado estacionario con la bomba de sodio-potasio. Entonces ahí todos felices y contentos, pero hay que gastar energía, eso sí. Hay que cargar el combustible en la estación de servicio de las 12 del mediodía y de las 8 de la noche o cualquier otra hora, ¿tá? Y generar su ATPcito. Bueno, eso es todo por hoy y terminamos justito. Bueno, cualquier duda a las órdenes, ¿está?